Bueno, nada, gracias Alejandra y los compañeros de México y los compañeros también y las compañeras que están hablando por este espacio. Eh, yo vengo de la danza contemporánea y bueno, también nos pasa que estamos trabajando con inteligencia, no con inteligencia artificial, sino con programas eh, para la interacción en escena, ¿no? Ya hace rato y ahora quizás se han hecho un poco más simples para quienes no venimos del ámbito de la programación, ¿no? Y nos volvemos todos locos, sino que ya es complejo. Pero digo, esta complejidad de la que hablaba Emiliano, que yo lo escuchaba, y a mí, yo también soy docente en la Universidad de Palermo en diseño y comunicación, en un taller, el taller de reflexión artística, que me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que me encuentro a 25 nudos de repente, pero me pasa también en las relaciones, ¿no? Las relaciones humanas, interrelaciones humanas. O sea, me da la sensación que cada vez que hay grupos humanos diversos, me encuentro nuevamente entre esta interacción social con nuevas formas de interacción social, porque son nuevas, estas interacciones que tenemos con las inteligencias artificiales, nuevas formas de percepción, no sé si nuevas formas de percepción también, porque modifican nuestras formas de percepción y nuestras sensibilidades, ¿no? Nos hacen estar con los otros, con las otras, de formas que tenemos que también ir construyendo estos parámetros de, bueno, cuáles son mis competencias para poder interactuar con ellos, con ellas, y cuáles son mis competencias para no herir ni susceptibilidades ni que me hieran ni me hieran a mí, ¿no? O sea, en el ámbito de las sensibilidades también se toca ese, que también está, ¿no? En nuestros alumnos, o sea, cómo no solamente generamos herramientas técnicas, sino cómo generamos herramientas que ellos puedan plantarse y poder seguir avanzando con confianza. O sea, es muy profundo, no es extenso el campo, no solamente es extenso, es profundo, va hacia una profundidad muy, muy grande. No, nada, compartir eso y que estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo veo como, además soy socióloga, entonces lo veo como en un ámbito social, en el entramado social, no solamente en el educativo. Me gustaría compartir algunas ideas que fueron surgiendo. Sí, yo pienso, es como, bueno, finales del 19, con los impresionistas, obviamente no se hubiera llegado a esta transformación de la mirada si no hubiera habido toda esta explosión de la tecnología, en particular la fotografía, durante el siglo XIX, ¿no? Y entonces, esta explosión de estas otras realidades y conformaciones de imágenes que nos dan estos entornos también nos van a disparar o vamos a empujar estas otras percepciones que estamos desarrollando, estamos en el camino y no logramos todavía tal vez digerir y poder teorizar totalmente. Por otro lado, hay dos momentos que me parecieron muy interesantes, uno de Marina de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y ahí me recuerdo este cuento de Asimov, ¿no? Que dice la última pregunta que le preguntan a la máquina, ¿y qué sentido tiene la humanidad? Y la máquina dice, me faltan datos, voy a procesarlo, esta inteligencia artificial, y sigue preguntándole así por siglos hasta que desaparece la humanidad y es cuando dice la máquina, tengo los datos suficientes, ¿no? O sea, cuando ya se transforma en nada más en la idea de, ¿no? Entonces, creo que pues ese es el sentido, que hacia dónde nos va a llevar no sabemos y hay datos insuficientes para poder procesar esto. Y finalmente, siempre y lo he comentado varias veces con Alejandra, me trae a la mente esta película que se llama Acerca de un héroe, que el director al principio de la película es un documental ficción, le pide a Herzog poder utilizar todos sus guiones y su voz grabada para hacer el guión de una película y poderla narrar, ¿no? La película. Y entonces Herzog le deja en su contestadora telefónica
úsala, usa mis guiones, usa mi voz, yo creo que va a ser una mierda, no va a funcionar. Y la película es maravillosa. Entonces, ahí hay una reflexión que me encanta dentro de la película que dice, no se trata de que la IA nos destruya, sino que nos humille. Es decir, que revele cuán artificial y frágil era nuestra pretensión de singularidad y control creativo, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que hay un gran miedo de las instituciones exactamente por el control creativo y de singularidad, y no han entendido que más bien los diálogos y las formas de comunicación, como bien decía Laura, están cambiando y estamos en ese proceso de otras formas y otros códigos que se están construyendo. Esa era un poco la reflexión que quería. Vos o ustedes, no sé, yo lo escucho a partir de todos estos encuentros, pero sobre todo lo que, bueno, Emiliano dijo en un momento, no será programar de otra manera, o sea, como los cambios son mucho más un salto al vacío, esto que decía Arcángelo también, ¿no? Como no veo que sea un cambio como fue en el siglo XIX, me da la impresión. Casi me estoy más con Kubrick cuando tiraba el hueso en el aire y aparecía, yo creo que es esa metáfora, ¿no? La de Kubrick con el hueso en el aire y estamos en un cuarto con esos sonidos, ese nivel de abstracción. Yo lo veo más así y por momentos realmente lo siento y lo veo así. Y ese es lo que dice la sensación que describe Emiliano, ¿no? Es decir, y Laura, ¿no? Es ir a tanta velocidad que ya es no sentir la materia, ¿no? Una cosa así. Bueno, perdón, hay algo que decía Arcángelo también que me encantó, ¿no? Que es estar presentes. O sea, que en algún momento, bueno, que también lo repetía Emiliano, ¿no? Como tener qué competencias. Cuando hablamos de competencias, yo pienso que es, bueno, hacer un estar presente, ¿no? Poder hacer un estado de meditación. Con todo respeto, yo no practico, Arcángelo, tus prácticas, así como las describías, pero intento, ¿no? En algún momento este estado de presencia. Para no caer en el vacío, ¿viste, Alejandra? Porque si no es vertiginoso, de verdad. Y creo que es vertiginoso. No, yo querría agregar que, bueno, también podemos aprovechar a ser originales, a inventar, a proponer algo y que no tenga antecedentes, porque, bueno, lo que hagamos con la inteligencia artificial seguramente bueno, ya no va a ser ni Renacimiento, ni pintura, ni Duchamp, ni nada, ninguno. Es una gran oportunidad para hacer algo que no ha sido hecho, ¿no? A mí me llamó mucho el Internet. Trabajaba en televisión haciendo diseño broadcast en los 90s, principios de los 90s, con computadoras que solo grandes empresas podían adquirirlas, ¿no? Computadoras de $1 millón, las Quantel o las Silicon Graphics. Y cuando nos conectamos a Internet, a mí lo que me maravilló, porque iba a congresos así de diseño broadcast y veías lo último de lo último. Me llamó un GIF no animado en la pantalla y lo que me encantó fue la democratización del medio, ¿no? O sea, cómo alguien podía estar expresándose a la distancia utilizando un medio que permitía esa democratización. También lo sentí en el arte, ¿no? O sea, porque no habiendo estudiado una carrera artística, de pronto ese acceso a las instituciones, este medio también lo liberó, ¿no? Ya no estaba esta pirámide en la que, sino era una... Pero yendo a la especulación, o sea, en la prehistoria, cuando éramos protohumanos, o sea, un simio le gruñó a otro simio cuando se hizo una pregunta, ¿no? Así se hizo una pregunta existencial y le gruñó y luego agarró un palo y le pegó, ¿no? Ese gruñido se transformó en lenguaje, ¿no? Se transformó en software y ese palo se transformó en una herramienta, se transformó en hardware, ¿no? Lo que hemos querido hacer desde un principio es comunicar lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y para eso desarrollamos el arte, ¿no? Para eso desarrollamos la poesía, la música, todo para podernos expresar qué sucedía dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia individual, ¿no?
Y también siempre me gustaba hablar que todos somos artistas, ¿no? En este mundo. Solo que unos tenían la intención de producir objetos artísticos y otras personas, pues no, son ingenieros, son deportistas, pero en ese estado onírico de los sueños es cuando se expresa esa capacidad de arte, ¿no? Esa capacidad de comunicación. Y lo que está haciendo la tecnología, la inteligencia artificial, es permitirnos comunicarnos más profundamente, ¿no? Llevarnos a la gente común, utilizar herramientas que les permita expresarse, ¿no? Que les permita decir cosas más profundas de lo que ellos están pensando, ¿no? Bueno, no pensando, pero queriendo comunicar, ¿no? Con sus limitaciones, de pronto esta herramienta se vuelve un suceso que pueda permitir comunicar, ¿no? Yo siempre veo Internet y digo que no se muere Internet, ¿no? Porque del lado de la sociología es impresionante ver lo que la gente está haciendo, ¿no? O sea, en todos los niveles, ¿no? O sea, el arte, pues tomamos hipótesis de toda la cultura, ¿no? De lo político, de los deportes, de la ciencia, y con eso estamos formulando constantemente nuevas preguntas. Nos permitimos como artistas estar tomando todas esas hipótesis, pero la gente se está dando esa permisividad, ¿no? Sin tirar a que son artistas, ¿no? Ya una simple manera de interactuar con la tecnología. No, gracias por todo lo que vienen comentando, es muy interesante. Yo soy facilitadora de nuevas tecnologías en escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, entonces estamos, digamos, a cargo de integrar las tecnologías en la escuela y, bueno, viene la IA también a darnos otra nueva plataforma, ¿no? Otro nuevo desafío. Y, bueno, ahí han aparecido montones digamos, la herramienta ha facilitado un montón de procesos, pero también viene generando también nuevas problemáticas, sobre todo en que las generaciones que vienen presentan como ciertas problemáticas en el aprendizaje por tanta, digamos, exposición a las pantallas y a los contenidos y a esto de estar constantemente haciendo un scroll, ¿no? Todo el contenido que se genera, ¿no? Entonces, viene, me parece a mí como un momento bisagra donde todos estamos expectantes hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Porque todo lo que veníamos trabajando como las estrategias, las metodologías, que nos traen las tecnologías con las que hemos venido trabajando vienen como a ponerse en juego. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cuáles vienen a ser las nuevas competencias, o como lo decía Emiliano, o las nuevas capacidades que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Tal vez ya no nos toca a nosotros, no nos compete a nosotros, sino que van a ser estos nuevos niños o jóvenes que vienen a hacer esa parte, ¿no? A hacer ese trabajo. Pero bueno, digamos que digamos, cuando el poder quiere establecer de alguna manera una forma de guiar a la humanidad hacia cierto lugar, viene a integrar esos intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escritura vino a integrar algo inabarcable que era, bueno, se queda entre pocas personas el conocimiento, los que pueden llegar a trabajar las capacidades de la memoria, de la oratoria, que Sócrates dice, bueno, esto lo vamos a perder, ¿no? Con la escritura. Y bueno, después la escritura vino a desarrollar capacidades nuevas que hasta ahora nos ayudan también en procesos de pensamiento, ¿no? Y eso no se tenía pues ni siquiera proyectado en esa época. Luego viene la imprenta, también abarcar algo que era inabarcable de la escritura, ¿no? Y es poder contener ese conocimiento, digamos, y poderlo masificar. Después con el tema del Internet viene otra parte inabarcable que se entrega también, que es poder hacer esto, digamos, llevarlo al mundo entero. Y bueno, ¿qué es lo inabarcable de la IA también, ¿no? Que es
el procesamiento de datos y de respuesta rápida, que hasta ahora, bueno, no habíamos podido, digamos, abarcarlo y lo está abarcando. Entonces, ¿qué nos queda, no? También a nosotros ahora. ¿Cuál va a ser la siguiente interfaz, no? Yo estoy pensando que va a ser la entrega del cuerpo. No sé, pienso que va a ser por ahí. Un placer. Buenas tardes, doctora Alejandra. Un gusto saludar a los artistas, investigadores, Emiliano, Arcángelo y a la comunidad en general presente. Sí me quedo pensando, ¿no? Vengo del campo de la educación, soy licenciada en educación, pero haciendo la transmutación al arte y al arte generativo, tuve el placer de ser formada en mi formación por la doctora Alejandra Seriani. Y una de las resonancias que he ido escuchando en esta conversación ha sido cuáles son las nuevas capacidades que vamos a tener que desarrollar. Y una de las cuestiones que escuchaba también a modo resonante fue esta cuestión de qué pasa con lo pedagógico en combinación con las artes. Y en toda esa trama también deberíamos de preguntarnos más, en lugar de tratar de, quizás estamos como viviendo todos en este dinamismo de querer responder, querer solucionar, y ahí es donde nos enfrentamos a esto que Arcángelo trae, ¿no? Que son estas nuevas percepciones. Entonces, si estamos ante nuevas percepciones, nuevas problematizaciones, quizás sea un tiempo que nos necesitemos dar todos, más que para centrarnos en el dinamismo del hacer, en el dinamismo del sentarnos a preguntarnos, a problematizarnos más, y quizás, bueno, me traigo esta cuestión del semiólogo Roland Barthes, y me quedo pensando en la cuestión de la desnaturalización, ¿no? Bueno, si es ya natural o si se ha configurado como una práctica natural el generar arte con IA, bueno, pues entonces deberíamos redefinir el cómo, ¿no? Me quedo pensando en eso, también en la condición humana de Hannah Arendt y las cuestiones de, bueno, cómo nacen quienes llegan a este mundo y de alguna manera cómo se van configurando. Y quizás tendríamos que hablar de entornos híbridos de investigación, como dice la doctora Alejandra, ¿no? Quizás tendríamos que volver a preguntarnos más sobre esas cuestiones liminales o sobre esos intersticios que nos quedan en la práctica artística, ya no solo como práctica artística centrada en los haceres, sino también como práctica artística centrada en la investigación. Una cosa que decía Tania respecto de la cuestión, cuando hablamos también de las competencias, yo en este proceso que los alumnos míos han trabajado con IA, me doy cuenta de lo importante que es el pensamiento crítico, más que nunca, muchísimo más que nunca. O sea, por ejemplo, en la escritura de proyecto artístico, uno antes corregía mucho la redacción, el formato, cómo eran traídos, las ideas, un montón de cosas. Hoy en día la redacción es impecable, no hay mucho que corregir, está todo hecho con ChatGPT, está todo bien redactado, son todos, igual es una redacción como muy de entropía, ¿no? Muy común a todos, digamos, ¿no? Pero, claro, vos te pones a leer los proyectos y lees fundamentaciones donde autores dicen cosas que jamás dijeron, donde la articulación entre cómo un autor se concatena con el otro es una ficción absoluta porque dicen unas pavadas inmensas de una forma muy elocuente y muy linda, que si vos no lo lees sin prestar atención a lo que estás leyendo, suena bárbaro lo que dicen, pero cuando empezás a prestar atención a lo que está diciendo es una pavada. Y entonces, una de las cosas que todo el tiempo le estoy diciendo a mis alumnos es, yo no les digo que no usen IA, usen IA, pero tengan en cuenta que si ustedes no escriben, sí van a tener que ser muy buenos lectores. O sea, tienen que tener mucho ojo crítico de lo que están leyendo, digamos, ¿no? O sea, este fenómeno que yo conté en mi exposición que habla Adi Osmani de la renuncia cognitiva, es realmente problemático en la educación.
Pero yo creo que el problema más grande que hay con la educación, con la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial para mí terminó de poner en jaque el dispositivo educativo que todavía tenemos. O sea, yo creo que el dispositivo educativo se tiene que replantear porque la forma que está pensada la educación ya no sirve, porque esta cosa de la orientación hacia los resultados con la IA entra absolutamente en jaque, ¿no? Entonces ya la cuestión no es ir hacia los resultados, la cuestión es ir hacia la construcción de de un pensamiento crítico, entre otras cosas. La otra vez me preguntaron en una charla qué es lo que todavía conservamos de soberanía como humanos. Y yo le decía, el dolor y el deseo es lo que todavía nos queda. ¿Bien? O sea, el día que las IA lleguen a esos dos puntos, ahí va a ser otro cantar. Hay que ver qué pasa con la robótica ahora y con el cuerpo, un poco como decía Recetaria, ¿no? O sea, pero me parece que el deseo justamente es un punto de anclaje muy importante que nosotros tenemos a favor para pensar nuestras competencias, ¿no? También. Y ahí me parece que es un punto interesante. Bueno, tendríamos que ir cerrando. Da para 2 horas más, Alejandra. Sí, no te